Hola hermanos, buenas noches, bienvenidos todos a esta ultrella. Esperemos que todos estén bien, que tengan buena salud y rezamos por aquellos que todavía no están sanos. Para empezar esta ultrella vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los caminos de los fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Les quería comentar que el título de esta ultrella es El perdón nos hace libres. Ahora voy a encomendar a la Daniela Alonso para que rece el Ave María por las intenciones de la Iglesia, por las intenciones del Santo Padre, por la Iglesia, por los obispos, los sacerdotes y todos los fieles. Y después a Laura Algisi del cursillo 170 para que rece el Padre Nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Ahora, Julia Chazarreta, del cursillo 159, nos va a leer el Evangelio, que es el de San Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Buenas noches. Lectura Mateo 18, versículos del 21 al 35. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La parábola del servidor despiadado. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó a manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Palabra de Dios. Bueno, muchas gracias Julia por tu lectura. Ahora vamos a escuchar los comentarios suscitados por este Evangelio a cargo de Alicia Pérez Ojeda del cursillo 165 y de Walter Weisman del cursillo 148. Buenas noches, hermanos. La paz esté con ustedes.
¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y la respuesta del Señor es total y absoluta. 70 veces 7. Es decir, siempre. Nadie tiene motivos para no poder perdonar al otro. No hay ningún motivo, por grande que sea la ofensa, por grande que sea lo que ha recibido de su hermano. Nadie tiene derecho a no perdonar, porque hemos sido perdonados a un precio muy alto, el precio de la sangre del Señor. Fíjense cómo cambia el Evangelio la vieja moral del Antiguo Testamento de la Torá. Los judíos decían, ojo por ojo, diente por diente. La relación estaba dada desde la venganza. Los romanos decían, dot ut des, da y te doy. Todo estaba fundado en un trueque. Acá no hay trueque, acá hay perdón, absolutamente perdón. No hay otra posibilidad. Y no hay otra posibilidad de vivir el Evangelio en serio, porque si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Con la vara que midiéremos, seremos medidos. Mateo 1:5. La medida de la misericordia que el Señor va a tener con nosotros es notable, pero la ponemos nosotros. Si nosotros no tenemos misericordia, el Señor no va a tener misericordia con nosotros. El perdón es la esencia del cristianismo. Tenemos que perdonar. El único modo de ser libre de corazón es perdonando. El único modo de rescatar de nuevo la paz del alma es perdonando. Y el único modo de poder rezar el Padre Nuestro es perdonando. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la ecuación del Evangelio. Pidámosle al Señor la gracia del perdón, que podamos ser perdonados y que podamos perdonar, porque esa ecuación es la que nos abre las puertas del cielo. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados en el cielo. Si perdonamos, si somos hombres de misericordia, el Señor nos va a mirar con misericordia. Jesús, Señor y Salvador mío, ayúdame a perdonar. Dame un corazón manso y humilde para que desde la mansedumbre y la humildad pueda perdonar. De colores. Que nos regala Jesús. A mí hay dos cosas que son las que más me pegan de este Evangelio, por lo menos las que siento más en mi corazón. La primera respecto a la conducta de este servidor despiadado, ¿no? Que esto del perdón tiene mucho que ver con la manera en que yo percibo mi propia vida, ¿no? A mí particularmente en algunas ocasiones me cuesta perdonar cuando siento que estoy avalado por la justicia, que es un acto de justicia mantener ese enojo con la persona que me hizo daño, que me lastimó o que algo hizo en contra mío. Y cuando yo tomo esta perspectiva que Jesús nos regala del amor de Dios, del perdón de Dios, de nuestra propia miseria, y esta medida enorme de Dios de perdonarnos más allá de esa justicia, es cuando este argumento de la justicia, de estar enojado con el otro, se cae. Porque Jesús nos ama de tal manera que nos ha perdonado y nos perdona constantemente mucho más. Y en el fondo ahí uno, por lo menos en mi caso personal, pude descubrir que atrás de esa reclamada justicia en la cual me amparaba para no perdonar está mi soberbia, mi egoísmo, de creerme con derecho a juzgar, y no solo con derecho a hacerlo y hacerlo despiadadamente. Así que este es el primer gran impacto de este Evangelio, por lo menos en mi vida.
Y después el segundo tiene que ver con la primera parte, ¿no? De lo de Pedro, de lo de 70 veces 7, esta búsqueda de la medida, de querer tener una medida para todo, una medida que nos justifique a seguir guardando un poquito, ¿no? De esto de, che, tengo derecho porque está equivocado. Aferrarse a una medida no hace más que aferrarnos a ese egoísmo y esa soberbia. Y por eso esa palabra del Señor de siempre, 70 veces 7, es siempre. Es una invitación a volar y a liberarnos realmente de esa última partecita que no quiere perdonar, aunque hayamos perdonado muchas veces. Eso de, bueno, ¿hasta cuándo voy a ser buenudo? Siempre. Siempre, porque es lo que realmente libera el corazón. Por lo menos a mí, el Señor me lo enseñó en mi vida personal, y solamente cuando pude liberar esa última partecita fui realmente libre con el perdón. Así que bueno, son las dos cosas que más me impactaron de este Evangelio y las comparto con ustedes. Bueno, como ya dije en la presentación, el tema de la ultrella de hoy es el perdón nos hace libres. Esta ultrella guarda relación también con la ultrella anterior en la que hablábamos de la esclavitud. Y la esclavitud es del pecado, pero hoy a mí personalmente me interesa destacar cómo el perdón nos hace libres, y para ello me interesa leer una pequeñísima oración que me gustó mucho y que dice así: Señor Jesús, gracias por la libertad con la que me creó Dios Padre. Gracias por el amor que puso al hacerlo. Hoy, con esa misma libertad de actuar y de pensamiento, quiero poner a tus pies mi voluntad. Mi fe está puesta en ti. Confío plenamente en que tus planes son mejores que los míos. Toma mi libertad, Señor. Permite que mi corazón sea dócil a tu amor para saber hacer tu voluntad. Que el Espíritu me vuelva hacia ti cada vez que sienta la tentación de creer que soy más dueña de mi libertad cuando la antepongo a los designios del Padre. Para reconocernos pecadores, nos hace falta también crecer día a día en la humildad, que es una virtud que nos cuesta mucho a todos, a unos más, a otros menos. Quizás a los que son más santos les cuesta más santos. A los que somos menos santos nos cuesta un poco más la libertad, la humildad. Y ahí es donde está quizás el secreto de que no nos demos cuenta de la importancia del perdón en la medida en que Jesús lo convirtió en un sacramento, y un sacramento nosotros sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Monseñor Ares del cursillo 186, que es quien va a darnos un rollo de sus reflexiones acerca del tema del perdón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les habla el Padre Obispo Juan Carlos, del cursillo 186, del año 2018. Bueno, quería compartir con ustedes me invitaron a compartir este rollo de reconciliación. No se hagan problema que no va a ser el rollo de sacramentos, espero, pero sí mirar la reconciliación como un camino en este cuarto día, teniendo en cuenta, digamos, el propio sacramento de la reconciliación. Pero para eso, antes, tener en cuenta dos cosas de la palabra de Dios del Evangelio de Mateo que compartimos. Por un lado, una frase que se repite 2 veces. Dice el Evangelio: dame un plazo y te pagaré todo. Lo dice el servidor a su rey, y también lo dice este compañero del servidor: dame plazo y te pagaré todo. Uno dice, bueno, necesito un plazo como para poder pagar. Ahora, delante del Rey de toda la creación, de Dios, ¿con qué pagaré todo el bien que me hizo? Así dice el Salmo 115. Es imposible poder pagar. Y este Rey no solamente que no da un plazo, no le da el plazo, lo perdona directamente. Y lo que no hace este hombre, este servidor con su compañero,
es darle plazo, darle tiempo. Esto para que tengamos en cuenta que para la reconciliación necesitamos tiempo. Está el tiempo de Dios y nuestro propio tiempo. Pero además, lo segundo es la comparación y desproporción de la deuda, ya sea de este servidor que le debe nada más ni nada menos al rey 10.000 talentos. Es un montón. Para que ustedes tengan una idea, un talento era 6.000 dracmas, 6.000 denarios más o menos. Y con otras parábolas que sabemos que un denario era lo que se pagaba la jornada de un día. Así que si uno hace la multiplicación es mucha plata. Y sin embargo el compañero a este servidor le debía nada más 100 denarios. Es así la desproporción de nuestra deuda con Dios. Es mucho más lo que Él me perdona que lo que yo puedo perdonar a otros. Plazo, perdón. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Dios nos da un su perdón y nos da un plazo para que recorremos ese perdón con el sacramento de la reconciliación y con el perdón a los hermanos. Comento una experiencia mía personal, familiar. Todos quizás tenemos algún hecho de la familia, distanciamientos, reconciliaciones, peleas. También yo crecí mi niñez y mi adolescencia donde mi padre, con parte de la familia, se peleó, se sintió engañado en un negocio que no llegó a hacer, y yo teniendo 8 años, mi tío, que no era un tío directo, era un tío segundo, porque era primo de mi papá, yo con la familia de ellos yo dejé de vernos. Inclusive este tío me hacía algún regalo, yo teniendo 8 años me regalaba una pelota de fútbol y mi papá me decía se la tenés que rechazar. Y yo no entendía por qué. Crecí toda mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud diciendo o escuchando de mi papá que decía algún día me van a venir a pedir perdón. Yo dije, bueno, ese día va a ser el día, el final de los tiempos, no va a darse nunca. Y sin embargo yo no me daba cuenta que mi papá, cada vez que iba a la iglesia, rezaba, cada vez que iba a confesarse, iba a pedir el perdón de Dios para que ese perdón en familia se diera algún día. Y llegó ese día. Hubo una ocasión, justo antes de mi ordenación de diácono, que no tenía que ver conmigo, sino que tenía que ver con cosas de la familia en España, y que mi tío lo encuentro en mi casa hablando con mi papá. Y sí, se dio el perdón. Hubo reconciliación con la familia, nos volvimos a reunir con la familia, y yo a mis primos los casé, bauticé sus hijos. Quizás obviamente que no hubo una reconciliación perfecta como era antes, yo no me acuerdo porque era muy chico, pero indudablemente hubo esa cercanía de reconciliación. ¿Cuántas veces quizás cuando nosotros vamos a pedir perdón, vamos a descubrir en el sacramento de la reconciliación, todavía nos cuesta poder perdonar a los demás? Pero por eso vamos a la reconciliación. Y Dios tiene sus caminos. Dios va a buscar la manera, la ocasión para que ese perdón pueda ser perfecto. Y si no, será perfectamente en el cielo. Les comento esta experiencia porque yo aprendí de que el perdón es posible, que es un aprendizaje doloroso, pero que es posible. Mi adolescencia también lo aprendí por propia carne.
Yo era un chico, hijo único, y bueno, me crié en un barrio, tenía mis amigos del colegio, mis amigos del barrio y también mis amigos de la parroquia. Yo en un momento dado, algunos chicos del barrio, en una peregrinación a Luján, insistía para que estuvieran en la parroquia y fueron a la peregrinación a Luján, empezaron a participar de un grupo. Eran mis amigos o mis compinches, porque eso es lo que va pasando, uno va descubriendo quiénes son realmente amigos y quiénes no. Y yo en la parroquia me sentía amigo de muchos, me sentía útil, sentía que podía ser dirigente, que compartía los campamentos. Pero hubo un día en donde hicimos algo que no estaba bien, que con mis amigos entramos a un lugar que no podíamos, que estaba cerrado, nosotros queríamos hacer la nuestra y al final de cuentas ese lugar corrió un gran riesgo y fuimos acusados de los desastres que pasaron en ese lugar, y tenía razón. En realidad nadie sabía quiénes al final fueron los que llegaron a ese lugar, pero obviamente que el párroco sospechaba de nosotros. Y entonces nos echó. Todo el grupo dejó de participar en la parroquia, no podíamos entrar, y yo estuve muy mal, me sentía muy mal. Me acuerdo que mis amigos, claro, fue como una tontería que uno pasó, como algo anecdótico, bueno, pero en realidad yo estaba, digamos, muy mal y recapacitaba que yo quería volver a tener aquellas cosas que ya antes compartía, poder hacer los campamentos y todo eso. Entonces volví y me animé a hablar con el párroco, tenía 16, 17 años. Cuando estuve con él, digamos, hablando, bueno, al final de cuentas él mismo me ofreció el sacramento de la reconciliación. Era la primera vez que me confesaba después de mi primera comunión. Bueno, ahí, como ustedes ven, era un camino ya que venía de recapacitar que hay algo que tenía que cambiar, y la reconciliación, el sacramento, fue ese final de camino de conversión. Quizás también te haya pasado algo similar a vos en el mismo cursillo. Uno, después de recapacitar cosas, descubre que tiene que buscar el sacramento de la reconciliación y uno se va desbordado, porque después de tanta misericordia uno se encuentra tan limitado, y sin embargo el Señor te vuelve a ofrecer todo y más todavía de lo que antes tenías, más todavía, porque así es el perdón de Dios. Por eso yo te invito a que pienses también cómo ha sido quizás este camino en este cuarto día. Y obviamente que uno va aprendiendo el sacramento de la reconciliación a medida que lo va transitando. Y aquí quiero compartir con ustedes mi experiencia de ministro de la reconciliación, porque siempre digo que yo aprendo a confesar y a confesarme. Es decir, que cuando yo ejerzo el ministerio de la reconciliación como sacerdote, descubro que yo también tengo que aprender en este camino de darme plazo, de darme tiempo para reconciliarme, y qué cosas tengo que ver que quizás no considero del todo pecado, y sin embargo Dios está animándome para que yo lo pueda ver, arrepentir y hacer este camino de reconciliación. Mis primeras experiencias como sacerdote, confesando nada más ni nada menos en un santuario,
en San Cayetano de Liniers. Y uno viene con toda la preparación. Nosotros tenemos 7 años de preparación en teología, después particularmente también cómo aprender la ciencia de dar tiempo al penitente para que pueda confesarse bien. Y esto de dar tiempo no estamos hablando de tiempo cronológico, no porque esté mucho tiempo en el confesionario, no, es el tiempo de Dios en la persona. Uno tiene que discernir en un minuto qué tiempo esta persona está viviendo, qué momento de su vida está viviendo. Les cuento un caso en una situación que a mí me tocó muy particularmente porque fue de mis primeras confesiones. Recuerdo que este penitente era un hombre, un capataz, que en el fondo lo echaban de su trabajo. Como cambiaba el mismo que lo había contratado, lo iba a llevar a otra construcción, pero no lo llevaba a sus compañeros. Y entonces le decía, vos decile a tus compañeros que a vos también te echaron y yo te llevo conmigo. Y entonces el hombre me lo iba comentando y hablando también de su propia situación. Él se sentía muy mal, él decía que traicionaba a sus compañeros. Entonces, en el fondo la pregunta era si aceptaba o no el nuevo empleo o se iría con sus compañeros a emplearse a otro lado. Le ofrecían más dinero inclusive, y él era padre de 5 hijos. Yo les digo particularmente que interiormente Juan Carlos le decía, no, pero está bien, si el pecado es del otro, no es tuyo. Y en realidad era él mismo que se estaba acusando de que traicionaba a sus propios compañeros. Él mismo terminó resolviendo qué era lo que tenía que hacer. De dar tiempo es una experiencia de reconciliación con Dios, y lo que pedía este hombre es que no le quería mentir a sus compañeros. La segunda experiencia que tengo como para compartir, tendría muchas, pero experiencia también que, viendo la conversión de las otras personas, también uno lo invita a cambiar. Después de muchos años en la parroquia Valvanera, en el santuario de San Expedito, donde hay mucha gente que busca la confesión, también, obviamente, como decía antes, hay personas que quizás quieren hablar mucho y no es bueno darle tanto tiempo en la confesión. Me acuerdo de una Semana Santa, una mujer que era Semana Santa y yo en ese momento le había dicho al penitente anterior, bueno, siempre Dios tiene algo para decirnos en Pascua. Y entonces me quedó eso en la cabeza y le preguntaba en ese momento a Dios, bueno, Señor, ¿qué tendrás para decirme a mí? Y ahí llega esta mujer, querer confesarse, y me dice, Padre, ¿se acuerda de mí? Y yo le dije, no, yo no me acuerdo, yo me confesé con usted el año pasado. Ah, ¿se acuerda que yo le dije que cuando me confesé usted tenía mucho olor a cigarrillo? Ah, le digo yo, bueno, y quedó así. La señora se confesó. Cuando terminó de confesarse, yo tenía en diagonal la imagen de San Expedito y volví la pregunta inicial, Dios, ¿qué tenés para decirme? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿cómo era esto que los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad? Y entonces mirando la imagen de San Expedito dije, Dios, ¿me estás pidiendo en serio que deje de fumar? Sentí en ese momento que así me lo estaba pidiendo Dios, por medio de esa confesión. Al otro día era Viernes Santo, yo ya había tomado la decisión de que no iba a fumar el Viernes Santo como forma de sacrificio. Y lo cumplí. El Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo de Pascua. Yo mismo no lo podía creer
que dejaba de fumar. El tiempo de Dios es tiempo de gracia y no es solamente dejar un plazo, es tomar también decisión de la misericordia de Dios. Nouwen, un gran autor, Henry Nouwen, tiene un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, meditaciones ante el cuadro de Rembrandt. Y dice una frase así: el arrepentimiento camina, pero la misericordia corre. Esto de darnos plazo y experimentar el perdón. Estamos en un tiempo muy particular que quizás no puedo llegar muy bien al sacramento de la reconciliación, aunque si puedo ir al templo, seguramente le pido al sacerdote, voy a tener la posibilidad de la reconciliación. Pero como decíamos antes, es un camino. El sacramento de la reconciliación es para reconciliarme con Dios, con los hermanos, con la creación, conmigo mismo. Muchas veces es el inicio de ese camino de conversión, otras veces se da en el camino o el sacramento de la reconciliación culmina un camino de conversión que ya Dios fue iniciando contigo. Por eso yo te dejo estas preguntas simplemente para que te hagas en este tiempo. ¿Cómo estás en tus tiempos de reconciliación? Con el sacramento y la reconciliación con los demás. ¿Cada cuánto te confesás? Algunas veces, hablando con jóvenes, yo les digo, yo me confieso el día de mi cumpleaños. No es el solo día que me confieso ese día, es que quizás no porque lo hago una vez al año, lo hago más veces en el año, pero ese día yo quiero estar reconciliado con Dios. ¿Cómo tomás los tiempos de conversión? ¿Y qué decidís cuando caminás en la reconciliación o querés caminar en la reconciliación? Seguramente que tenés que tomar decisiones. Esto lo hago, esto no lo hago. Esto hago este paso, busco la ocasión para reconciliarme con Dios o con los hermanos. Dame plazo y te pagaré todo. El Señor pagó con su muerte y resurrección el precio de nuestros pecados y nos dio este tiempo de salvación. De colores. Bueno, gracias Monseñor Ares por su reflexión. Nos ha parecido muy interesante, profunda, siempre preparados nosotros para seguir reflexionando cada uno en nuestras casas, en los momentos que tengamos para este efecto. Ahora, vamos a compartir las preguntas que Monseñor Ares dejó para que veamos las respuestas que hemos tenido. Las preguntas son: ¿cómo estás en tus tiempos de reconciliación? ¿Cada cuánto te confesas? ¿Qué decidís hacer cuando querés andar en el camino de la reconciliación? Vamos a escuchar respecto de esto algunas respuestas. Hola, queridos hermanos de Cursillos, la vida de colores. La reconciliación, como se ha dicho en el video, es el encuentro de amor con Jesús. Así como vino a la pecadora, a cada uno de nosotros nos tiende su mano, nos ayuda a levantarnos. Somos todos pecadores, tenemos todos errores, la envidia, la maldad, lo tenemos. Y yo también, y en distintas etapas de mi vida, descubrí que su palabra, su perdón, me hacía abrir un camino de luz, de esperanza. Y lo que soy, poquito mucho que soy, es gracias a la comprensión y a la misericordia de su corazón. Para mí, la reconciliación
el estar con Jesús es el faro que ilumina. Cuando no sé por dónde andar, cuando me doy cuenta que metí la pata, el encontrarme con Él a través del sacerdote, a través de aquel que es instrumento de su amor, me ayuda. Por eso doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, que ha puesto en mi camino tantos buenos pastores. Mi nombre es Liliana. Mi tarea en el tránsito de San José, y mi deseo es que siempre pueda obtener el perdón de Jesús, su confianza y su amor. Cariños, y que no nos alejemos de su corazón. Por muy grande que haya sido el error, tenemos un Padre que nos brinda todo su amor, un Hijo que murió por nosotros y el Espíritu Santo que quiere nuestra felicidad. Y por supuesto a María que nos acompaña en este peregrinar. Cariños, buenas tardes y adelante, de colores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tito Struck, del cursillo 86. Bueno, referente al tema de hoy, me gustaría también recordar un poquito ese pasaje de Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas 6, que nos dice por el fruto conoceremos el árbol, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me siento de que hablo cuando tengo que callar, escucho cuando no tengo que oír? No sé, como que está medio todo desafinado, ¿no es cierto? Bueno, ahí es cuando considero de que tengo que llamarme a ese silencio, y en ese silencio seguramente voy a poder descubrir qué es lo que tal vez no hice bien, ¿no es cierto? Bueno, y ahí sí hay que recurro dentro de lo posible a la confesión, que siempre tengo una que recuerdo mucho en lo más profundo de mi corazón. Fue que yo, bueno, sentía que había algo que tenía que sabía que había algo que no andaba bien, y al terminar la confesión el sacerdote me mira y solamente me dice: vete en paz, Dios es todo amor y Él te perdona todo. Esa fue la confesión más que la recuerdo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, y llevado también a la vida de todos los días, también pienso, ¿no?, que hay una palabrita que se llama paz interior, que la paz interior solamente la vamos a poder lograr si nos la da Dios, ¿no es cierto?, como también está escrito: la paz que yo le doy el mundo no se la puede dar. Entonces, para tener esa paz interior, tengo que perdonarme, tengo que aceptar mi pequeñez, mi pobreza. Tengo que aceptarla. Eso no quiere decir que me justifico, pero sí la tengo que aceptar, y teniendo el punto de referencia de lo que tengo que cambiar, entonces ahí sí yo puedo cambiar. Pero si pierdo el objetivo, ¿no es cierto? Si pierdo el objetivo de lo que tengo que cambiar, voy a estar siempre en lo abstracto. Y lo abstracto es como que no, bueno, sino puntualizar, ¿no es cierto? Puntualizar. Bueno, y ahí también tengo que reconocer, ¿no es cierto?, de que si yo también convivo con esa pobreza, ¿no es cierto?, que cada día voy tratando de que Dios la vaya disipando, la vaya sacando de mi vida. Entonces también tengo que comprender que el otro hermano también es tan chiquito, tan pequeño como yo, que también se equivoca. Bueno, y ahí es donde trato en lo posible de que sea lo más rápido posible, ese entender que mi hermano también es tan chiquito, pequeño, imperfecto
como yo. Entonces, bueno, en este caminar vamos tratando todos los días de ir avanzando un pasito más. Siento de que avanzo cuando en el silencio me puedo encontrar con ese Dios del amor y puedo escucharlo, que me dice que me ama con todo el corazón y que me dice que no mire para atrás, sino que mire para adelante. Y bueno, y eso es lo que todos los días nos hace levantarnos con la estrellita que brilla, ¿no es cierto? Que brilla, ¿no es cierto? Bueno, y simplemente de colores. Hola, muy buenas noches. Soy Andrea. Primero les cuento que mi última confesión fue el miércoles de ceniza, este último. Sí, un horror. Generalmente me confieso seguido. Y como en una dieta disfruto del permitido, es decir, una confesión si así lo siento. Mi examen de conciencia es simple. Me pregunto en qué ofendí a Dios con mis actitudes y tengo la seguridad que con cada actitud mala mía me alejo una cuadra más de Jesús. Y cuanto más cuadras me alejo, más difícil se me va a hacer llegar a Él. Mi actitud frente al sacramento, mientras espero, es rezar. Y cuando llego, confieso lo que yo hice mal, tratando de no excusarme de que por qué lo hice, porque lo que necesito es el encuentro con Jesús. Es que Él me perdone. Vivir el sacramento de forma personal con Él me hace sentir su presencia. Obvio que por medio del sacerdote. Y eso llega a invadir mi corazón. Y si lo invade es porque sana. Trato de llegar a la confesión como un niño, porque Jesús nos prefiere niños. Bueno, ¿y qué actitud tengo frente a la reconciliación de un hermano que me ofendió? Trato de tener una actitud de amor. Esa persona que me ofendió puede llegar a darse cuenta que se equivocó si yo actúo con amor. Esto lo aprendí un día que hice algo muy tonto, pero muy profundo, que me dio vuelta la cabeza. Porque creo que con amor al que te hiere, creo que lo ayudas a sanar un poquitito. Muchísimas gracias y de colores. Bueno, gracias hermanos por compartir su experiencia personal. Bueno, queridos hermanos, hemos finalizado la ultrella del 29 de septiembre. Antes de recibir la bendición final de Monseñor Ares, tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de reconocer y reparar las faltas que nos alejan del Señor. En este tiempo de pandemia, cuando hemos pasado meses sin frecuentar los sacramentos, es bueno recordar que el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a darse a sí mismo en la Eucaristía y a otorgarnos su perdón en el sacramento de la reconciliación. No olvidemos que el sacramento no solo restituye la gracia perdida, sino que aumenta y fortalece la gracia que ya tenemos. Hermanos, esto es todo por hoy. Cariños a todos y, como siempre, de colores. Ahora esperamos la bendición final de Monseñor Ares. Para todos, la bendición de Dios que los anime en este tiempo tan particular, que tenemos que estar reconciliados, ¿no?, con nosotros mismos, con la naturaleza, con los demás. Salir, digamos, de este momento tan particular, tenemos que salir mejores, ¿sí?, mejores hijos de Dios. Que la bendición los anime, los guarde, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.